Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. Manolo, ¿cómo vas? Pues vamos tirando, pasando el tiempo. Sí, Sí. haciendo cosas, ¿no? Bueno, a veces la siesta y si sobra tiempo, pues se hace algo. Sí, claro. A ver, el cordón sanitario en torno a Vox es algo que se está hablando después de los resultados de las elecciones en Castilla y León, de lo inesperado para quien propuso hacer esas elecciones, que le hiciera falta alguien más que él mismo, y la gran subida, que no hay que ocultarla, del partido Vox. Eso coloca al resto de partidos pues en una situación de que alguna gente, el comentaristas, analistas políticos, incluso gente dentro del Partido Socialista Obrero Español, le piden o han pensado que eh, podía abstenerse para permitir que el señor Mañueco formara gobierno en solitario, después de dejarlo solo, y de esa manera impedir que Vox exigiera o pudiera presentarse como imprescindible para formar el gobierno. Eso es una de las cosas que suceden en la actualidad política, que no sé si vale la pena darle muchas vueltas o por lo menos tratarlo desde tu punto de vista. ¿Qué te Bueno, parece? es un serio problema. Lo que no está nada sencilla es la solución, ¿no? Sí, A mí la palabra cordón sanitario me pone un poco de los nervios. sí. Porque en definitiva, en otros contextos, yo tengo claro que decir que algo es patológico y por eso hay que hacer un control sanitario, ¿no? O un confinamiento, ¿no? Sí, más o Se menos. considera un grave insulto. Entonces, bueno, pues es cierto, o sea, que tampoco tengo ningún problema, pero tiene implicaciones. Es decir, es una analogía un poco forzada, pero el lenguaje político correcto que hoy día se ha convertido en una especie de corsé que todo el mundo tiene que tener y ya surge espontáneamente. Ayer corregía un texto de una cita textual de Epicuro era y cambiaba la palabra hombre por ser humano. Digo, joder, pero si Epicuro, claro, como estaba traducido de griego, igual utilizaba la palabra, porque los griegos sí tenían una palabra para el hombre ser humano y otra para el hombre masculino, ¿no? Sí. El anenandros era el masculino y el anthropos era el humano. Mm. Y no sé lo que escribió en su día el Epicuro, no tenía la traducción, ¿no? Pero me vi yo corrigiendo el texto y digo, pero bueno, joder, si lo decía, pues lo decía. No voy a ir corrigiendo todas las novelas, ¿no?, de toda la historia de la humanidad, pues que la gente descubra que... Y además que incluso me llamó la atención porque se lo comentaba al que lo había corregido, me surgió espontáneamente, me sonaba fatal. ¿Cómo hemos sintetizado un lenguaje, ¿verdad? Sí. O unas reglas de lenguaje que cuando aparece el antiguo, o el anterior, quiero decirte, de Chile, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, claro, por ejemplo, un tema clásico es, tú no puedes llamar a uno discapacitado. No, no es correcto, No es aunque correcto. antes es lo que se usaba. Aunque serlo lo es. Sí. O sea, hay plazas para discapacitados, para gente que tiene capacidades disminuidas, no sé cómo llamarlo, porque al final, en ese caso concreto, es que hay una enfermedad, es decir, no sé si una patología, hay una anomalía en la configuración de tu cuerpo que te provoca una serie de trastornos y que además te hace merecedor de ayudas estatales ¿no? Y de Mm, privilegios, o sea, no de privilegios, de reconocimiento de necesitas otras cosas. ¿Eh? mm. Entonces, claro, si alguien se dice que la homosexualidad es una enfermedad, digo, la gente dice, ¿de qué estás hablando? Usted es de Vox, ¿no? Usted es de Vox. Y claro, los de Vox te dicen, con que somos una patología que necesita un cordón sanitario. No sabía yo que a ustedes sí les gustaba patologizar al enemigo, ¿no? Político. Esforzado, ¿eh? Porque evidentemente a mí lo de Vox me parece, lo de la extrema derecha, es un problema, no de España, es un problema, las cifras de Vox, por lo que yo tengo entendido, son muy similares a las que hay en las extremas derechas de otros países de Europa, ¿no? Más o menos, sí.
más o menos. Mm. Parece ser que hay un número de descontentos con el sistema de democracia liberal que tiene carencias que te mueres en estos momentos, dificultades innumerables, y es cierto que hay un porcentaje de gente descontenta que se suma a. Entonces, es curioso cómo ese partido, esa extrema derecha, logra aglutinar. No tengo datos exactos de la composición socioeconómica de los votantes que tienen, pero me sospecho que no pertenecen a las clases medio altas, ni me explico. Me sospecho que no sé si tú has visto algo y si lo has visto me lo cuentas. Yo, por lo que conozco, veo y sé del entorno en el que me muevo, personas que son trabajadoras y además no podíamos ni siquiera llamarle clase media, y si le llamáramos así sería media baja, son los que están en las mesas de Vox repartiendo folletos los días que se Claro, colocan allí. pero Entonces, entonces, te preguntas cómo esta persona es de este partido. Lo vería más lógico. bueno, pues esa es la reflexión que debemos hacernos todos, es decir, más allá del cordón sanitario, ¿no? Porque evidentemente en Castilla y León han ganado. Han ganado, entiéndeme. Han ganado, no, han subido mucho. Han subido mucho y todos los demás, bueno, como han ganado los de Soria que están felices, que no caben en la camisa. Les entiendo perfectamente. Son 4 gatos, pero claro, han barrido en Sí, Soria. ¿eh? sí. Y los otros pequeñitos, pues hay aguantan, cada cual con sus peculiaridades, ¿no? Pero porque el PSOE ha perdido votos. Ha perdido, es decir, la vez pasada era la lista más votada, pero ya no. Y el ridículo que han hecho los de PP lo reconoce todo el mundo menos ellos. Sí. Bueno, quizás Ayuso lo reconoce, pero por otros motivos, Pero ¿no? no lo dice. No lo dice, quiero decirte que. Entonces, ¿qué se hace? En Austria, por ejemplo, llegó a tener un canciller, o sea, un presidente de gobierno que era de la extrema derecha, me parece que era el que llegó en un momento, ¿no? ¿Cómo se combate a esta gente? Porque obviamente dicen cosas muy duras que es difícil tolerar porque atentan contra derechos fundamentales, ¿no? La anécdota reciente iba con retranca porque Ayuso no es tonta, o no es tan tonta como uno se cree, ni tan lista como se cree ella, ¿no? Pero ¿te acuerdas cuando le llamó la atención a los de Vox diciendo que hablaban de los inmigrantes, que no, que eran españoles de segunda generación? La retranca, ¿no? Sí. Españoles de segunda generación. Añadió, no dijo eran españoles. Sí, sí, referidos a que ya habían nacido aquí. Sus padres. Ya, pero claro, pero al añadir la segunda generación parecería decir que le quita eran un poquito. españoles, pero no la florinata, ¿me entiendes? Ya, no como tú y como yo, que descendemos de la pata del caballo, sino que, pero bueno, recuerdas que eran los 8 apellidos vascos o los apellidos, porque tú te ibas al Parlamento de Cataluña y dices, a ver, apellidos castellanos en el Parlamento, y había el 20%. Y dices, oiga, pero si más del 50% de la población catalana tiene apellido español, porque eso hay un 15%, un 20% en el Parlamento. Algo está pasando. Bien. Voy a repetirte. Entonces, iba con retranca. Yo esto que estoy diciendo ahora va con retranca también. No me cuente usted su vida. Entonces, pero evidentemente, ¿cómo lo frenas? ¿Cómo lo frenas? Porque proponen cosas, esas 3 propuestas. Vamos a quitar la ley de igualdad de género, pero ¿de qué habla usted? Si es que eso, de alguna manera, yo creo que son bravuconadas mediante las cuales no quieren coger cacho, porque cuando cogieran cacho no podrían hacerlo. Claro. Es decir, aún están en la oposición, aún están. Está en la oposición permanente. Sí. Está en la oposición permanente. Entonces, ya has visto que en 2 días que han pasado, empezaron diciendo, yo soy vicepresidente, bueno, vicepresidente, sí. Y 4, y ya han dicho, bueno, no, es que no decía, claro, se han dado cuenta que habían hecho un planteamiento que es el típico que se ha criticado a los 2 grandes partidos, que negocian sillas. Sí. Me sonaba y que nadie se lo tome como, como mal ejemplo. Me sonaba aquella rueda de prensa de Pablo Iglesias en su momento que salió a repartir
Yo soy ministerio. vicepresidente, sí. Sí, sí. No, me Joder, es costó, que ¿eh? sí. Claro, pero es que era ese grupo que, claro, es lo de Vox, digo yo. Es decir, de alguna manera, según va creciendo, Mm. según ha ido tomando cacho, ha ido perdiendo votos, ¿eh? Claro, cuando demuestra lo que puede hacer, lo que sabe Claro, hacer claro. y lo que puede hacer, la gente ya dice, uy, pero sí, estos dijeron que y ahora resulta que no Claro. puede. Sí. Porque de alguna manera, una de las virtudes o los inconvenientes de la democracia parlamentaria liberal que tenemos, que quizá, como decía el amigo, no sé quién era, lo dijo uno, es el menos malo de los regímenes que conocemos. Sí. No es bueno, pero es el menos malo. Yo me aventuraría a pensar que sí, que es el menos malo, de lo que yo he conocido. Con otros criterios había otros regímenes políticos que, bueno, más o menos, en el sentido de conseguir un bienestar de la población, que la gente estuviera feliz y tal, sí que lo sabía. Quizá uno de los casos pues, muy atípicos en el mundo contemporáneo es Singapur. Singapur, claro, es una ciudad-estado, tampoco es un estado, claro. Pero eso ha crecido y se ha fortalecido y con un bienestar social y una paz social tremenda con una dictadura. Él fue presidente, pues no sé si tantos años como Franco, pero para las tuvo. No era un país. Y tuve una temporada, ¿te acuerdas? Que te pillaban con drogas en el aeropuerto y era pena de muerte. No negociaba mucho más en la cuestión, ¿no? Mm. Es muy duro. Pero salió adelante, la gente estaba contenta, mi nivel de vida bueno, etcétera. Los inmigrantes que van allí creo que no lo tienen tan bueno como está mandado, claro. Entonces, quiero decirte que de los regímenes políticos es el que más ha intentado fragmentar el poder, bien sea por el medio de las balanzas, de los controles y balanzas, bien sea por la descentralización, por muchos requisitos. Sí hay una preocupación en los primeros, sobre todo en los orígenes, ¿no? De fragmentar el poder y sobre todo de ir contra el poder absoluto, que nadie tuviera el poder absoluto. Entonces, quiero decirte que una vez que entras en esa dinámica, claro, en otros regímenes a los contrarios los metían en la cárcel o los mandaban a la galera, yo qué sé, no les dejaban hablar, ni dejaban publicar, ni salir. Pero claro, tú, en un régimen democrático, mientras que vos no haga algo que sea absolutamente anticonstitucional, pues te lo tienes que tragar con patatas. No me gusta esa otra famosa frase, ¿no? Me molesta mucho lo que dice usted, pero daría la vida porque pudiera seguir diciéndolo. O sea, creo que eso, de eso va, de la libertad de palabra y esta expresión, que cada uno pueda decir lo que honestamente crea, aunque sea burra, y lo sometemos a un debate. O sea, en ese sentido, no lo sé. Yo siempre he comentado que la mejor manera con el alumnado, porque de lo que te hablaba de la educación, ¿no? Cuando tienes un bárbaro delante, un bárbaro coloquial, ¿no? Que dice burradas de hay que matar a todos los drogadictos y los homosexuales son todos unos, lo que sea, ¿no? Si muy tranquilo le pides, bueno, ¿en qué te basas? ¿Por qué? ¿Qué pasaría? ¿Cómo? Claro, la gente cuando le pides que razona se da cuenta, la verdad es que lo que estoy diciendo es muy jodido de razonar. Porque ni hay evidencia, ni hay datos, ni, ¿no? Dice, oiga, no le importa que razonemos. Claro, por eso los duros, el Goebbels lo tenía claro. Cuando digo la palabra cultura me echo la pistola, en la mano la pistola. Y quemaba los libros. Pero creo que eso es la única manera. ¿Qué significa eso? ¿El cordón sanitario implicaría no dejarles nunca entrar en el gobierno? Y se presentan, tendrán tanto derecho como los demás. Sí, en ¿no? principio sí, sí. Imagínate que hubiera sido la lista más votada, Dios no lo quiera. Pues bueno, de alguna manera, un momentito, perdón. Seguimos aquí en el libro directo con nuestro compañero Félix García Morillón. Se ha tenido que levantar. Ya ha vuelto. Vamos allá. Decías, la lista más votada, tienen derecho a presentarse. Obviamente así ha sucedido en países europeos, pero te lo iba a decir,
cuando precisamente te has tenido que levantar, ha habido cordón sanitario. Es decir, y en países con unas democracias como la nuestra, pero con muchos más años de antigüedad. En la segunda vuelta, por ejemplo, las elecciones francesas son capaces de presentarse para que no saliera Marine Le Pen y ganara las elecciones, pues Bueno, enemigos pero eso, políticos. cuidado, pero eso no es un cordón sanitario. Eso no es un cordón sanitario, pero es La una... palabra a mí me parece muy desafortunada, empieza por eso. Sí, pues vale, a ver. Otra cosa es que, evidentemente, ¿cuáles son las estrategias que debemos desarrollar para impedir que esta gente, de lo que yo he leído en los países de nuestro entorno, las democracias, porque son democracias y dejan libertad de expresión clara a todo el mundo, entonces te encuentras con unos cuantos, bueno, unos cuantos que dicen cosas como tú y yo, ¿no? Que el Parlamento es una filfa y que habría que acabar con el Parlamento. O sea, lo que nosotros decimos en una... Bueno, cuando tú y yo vivimos en una dictadura, si lo decías, no era prudente decirlo en público. Bueno, no podía decirlo en público. Y así te dejan. O sea, que nosotros estamos cuestionando radicalmente no radicalmente, pero sí estamos cuestionando la democracia parlamentaria liberal. Todos los días. Y tenemos nuestro derecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que una de las cosas de la democracia liberal, posiblemente, es que consigue que estas posiciones de negación radical de la democracia se manifiesten, pero nunca logran mayoría. Posiblemente porque la democracia, a lo mejor, te diría lo de la tolerancia represiva, es un modelo que impide que realmente se produzca nunca un cambio sustancial. Una aparente sensación de libertad personal, de derechos fundamentales, más o menos. Y permite, pues en el caso en España, pongamos por caso, el que aguantes con unas tasas de pobreza muy duras y de exclusión social, sin que la gente salga a la calle a quemar, no sé, los bancos, lo que quieras, ¿no? Estados Unidos tiene más costumbre de hacer algaradas a bestias de vez en cuando, ¿no? Pero aquí menos, ¿no? Aquí hay muy pocas, la última más reciente y fueron huelgas sindicales, son las de Cádiz, ¿no? Que ahí pegan un poquitín con cierta contundencia, ¿no? Entonces, quiero decirte que, ¿cómo se aísla? Pues, ¿hasta dónde llega el límite? Yo no lo sé. Obviamente, de entrada, no los puedes declarar partidos anticonstitucionales, por lo tanto, no les puedes prohibir que se reúnan. Sí que puede estar, lo que hay que hacer siempre es contundencia contra la intolerancia. Es decir, que a usted, cada vez que usted diga algo en público, vamos a ir a por usted, es decir, no se lo vamos a permitir, en absoluto. Y entonces, el otro problema es que uno detecte a veces, pero no sé si es muy correcto, que cuando hay manifestación de la policía pega más a unos que a otros, ¿sabes? Y resulta que a esto les pega menos. Sí. Dirían algunos. Porque, Bueno, y parece ser cierto. A eso me refiero, parece ser cierto. A algunos los acompaña con la mano en el hombro y a otros les da... Claro, que los jueces a veces, que bueno, ya sabes que son conservadores por naturaleza, pero al final tienen unas leyes que tienen que cumplir, pero a veces dice, bueno, podría, en fin, a este no le ha puesto la vara que a mí, ¿no? Al otro le acusó de enaltecimiento del terrorismo y a estos no le dice nada, ¿no? Y claro, la democracia hizo que el acusado de enaltecimiento del terrorismo, el juez se comiera la sentencia, porque en un recurso posterior se la tuvo que comer. Al final no es tontería, no es justa, ¿no? Que esa es la ventaja de la democracia. ¿Cómo se le hace? Yo te digo, lo del cordón sanitario no se me ocurre. Que el PP se va a juntar, bueno, el PP tiene un dilema, porque si no los acepta, no gobierna. Si los acepta, puede pagar un precio muy caro. Sí, le van a colgar un San Benito, digamos, es decir... San Benito, y al final puede estar haciendo que crezca el partido, que se diluya. De alguna manera, la propuesta de Aznar, cuando llamaba la atención a Pablo Casado, para mí va la intención, tú tienes que ser de extrema derecha, pero tú, la tuya, no la de ellos. Sí. ¿No? Que era un poco que es Ayuso. Sí. Tienes que hacer la política con energía y no la derecha complejadita. Sí. La derecha dura.
tipo Trump, sí, casi tipo Trump, evidentemente. Acuñaron aquello de derechita cobarde, incluso Es una en derechita algunos, cobarde. O sea, en algunos eso que medios. cantan el Maruenda y el Jiménez Los Santos y historias, ¿no? Que les ponen a parir por derechita cobarde, ¿no? Bueno, pues aquí porque tenemos, también es cierto que tenemos una tradición de una, ¿qué te diría yo? Pues eso, de una dictadura de 40 años, de un señor que murió en la cama, con cierta tranquilidad social, progreso social en los últimos 20 años, y además no hubo, porque en el caso de otros fascismos europeos, como el nazi, como el italiano, no hubo un proceso de desnazificación, Sí. que no hubo casi depuraciones. Sí, Pero sí que fueron todos los pronazis no volvieron a abrir la boca por si acaso, ¿no? aquí de una noche a una mañana pasaron de la dictadura a ser demócratas de toda la vida. Es decir, Sí, que y no hubo un proceso, sí, luego lo está ha claro. habido, por la propia práctica ha habido un proceso de educación democrática y sí que es cierto que, bueno, hay muchas cosas que está claro que han cambiado. ¿eh? Incluso aquella famosa frase de Suárez, que yo repito 1000 veces, hemos hecho políticamente normal lo que era normal en la calle, ¿no? Es decir, los famosos años de la movida, que como yo soy Madrid, en Madrid fue un poco más fuerte y la veía por todas partes, ¿no? En la libertad de comportamiento, la libertad de expresión, de movimiento fue tremenda. Es decir, esto no sabía, había algunas cosas previas, pero no a ese nivel, ¿no? Eran los Entonces, tiempos de Tierno Galván, ¿no? Como los tiempos alcalde de Tierno de Galván, sí. el Eso ayuntamiento. realmente fueron 6 u 8 años de aire fresco, de cambio radical, de libertad de conducta, de comportamiento, de todo, muy, muy, muy notables. Luego todo va entrando en su cauce, ¿verdad? Mm. Y no se pierden libertades porque sigue habiendo bastante. O sea, creo que sí que sigue habiendo un nivel bueno de libertad en este país, pero obviamente el sistema funciona como funciona y en otros contextos las desigualdades son profundas. ¿Cómo les frenan? Lo que ha propuesto, por ejemplo, el alcalde de Valladolid del PSOE, Sí, me abstengo, lo gobernen y yo me abstengo. Quizás y luego, ley a ley, golpe a golpe, iremos hablando. Porque claro, tienen límites, que no pueden hacer lo que les dé la gana, ni siquiera, y mucho menos ahora con los fondos europeos. Ya iremos viendo, iremos frenando y tal. Y además, posiblemente confiando en ese dato inicial, que tampoco hay que estar muy seguro de ello, ¿no? Y que en principio no llegan, una vez que toman el poder, en donde llegan a ejercerlo, pues en poco tiempo la máquina se los comen en el mejor y el peor sentido de la palabra. O sea, recuperan los tics y se dan cuenta que ciertas cosas no se pueden hacer. Del mismo modo que unos se han dado cuenta, es una analogía, y las analogías sabes que hay que tomarlas siempre con mucho cuidado. Pero es una analogía. Igual que uno se da cuenta, voy a derogar la ley laboral y voy a derogar la ley Mordaza. Bueno, tú mismo, vale. Eso de que has derogado la ley laboral de Rajoy, pues hay gente que con sensatez te dice que menos lobos que felicitar. Has hecho un retoque con el visto bueno de los empresarios, con el visto bueno de los dos grandes sindicatos, no te diría del régimen, pero vamos, a veces es un poco preocupante, ¿verdad? Lo Y puedes decir porque yo me lo creería. ya, pero no me gusta hablar más. Yo no suelo hacer discurso antisindical ni contra comisiones obreras. Vale, ya lo has explicado otras veces, sí. Claro, entonces lo que quiero decirte es que, bueno, no tiene la posición del PP porque, bueno, porque están descerebrados, o sea, no políticamente, bueno, lógico es que hubieran, ¿eh? Y luego, claro, votaron no los de Esquerra, pero bueno, aparte que Esquerra no tenía un artículo en el que explicaba que no era un partido de izquierda, cosa que tú sabes que yo afirmo contundentemente, pero se lo daba con más datos que yo no tenía. Y entonces, ellos, por ejemplo, tendrían que haberse abstenido. Y yo creo que cuando vieron que el margen era de 1 o 2, Sí. sabiendo lo que había en este país, Mm. no de Esquerra, si hubiera sido de Esquerra, de izquierdas, pues oye, en este partido 6 votos en blanco, 6 abstenciones, porque entonces ya ganamos. Lo que no puede dar un no,
O sea, yo no puedo votar no junto con... Mira los cordones sanitarios y luego votas no junto con el PP y con los de Fuerza y los de Vox. Criatura, ¿de qué vas? Yo no te digo, si no te parece mal la ley por cuestiones laborales, que en Bildu lo entiendo un poco más, porque tienen vinculación con los sindicatos fuertes en País Vasco, que son separatistas también, vamos, son de ese mundo, del nacionalismo. Porque Esquerra con los sindicatos en Cataluña se llama poca rosca, porque además no hay sindicatos independentistas, hay comisiones sobre todo, que yo recuerdo, ¿no? Algo el UGT poco y la CNT allí tiene más fuerza que en otros sitios, ¿no? Entonces quiero decirte, ¿por qué no votaron el cordón sanitario? Que no me gusta decir la manera de frenar a la derecha dura, pues en un momento determinado dice, mire, si se ha llegado a este retoque de la reforma laboral, que algunas cosas obviamente ha hecho, poquísimas para mi gusto, pero ha hecho algunas cosas, hombre, sé que no tiene ganas de votar que sí, me parece correcto. Yo tampoco votaría que sí. Abstente. Abstente dice, oiga, esta abstención significa que no estoy de acuerdo y que seguiremos luchando para conseguir una verdadera reforma laboral. Cuando la correlación de fuerzas me lo permita y por los canales por los que yo pueda. O direcciones sindicales, populares, lo que tú quieras, dar la caña todo el día. Pero eso sí que son las medidas. ¿Cuáles son las más correctas? Obviamente hay que tener una constante capacidad de desmontar todas las tonterías que dice esta gente, ¿no? Con ocasiones y hacerles ver que las tesis que sostiene los de Vox, no, así que lo de la ley y la igualdad de género, pero diga que eso es elemental. A ver, céntrese. Todos los seres humanos son iguales. No se líe, no se líe. Sí. Y lo de los inmigrantes, oiga, que este país funciona porque hay inmigrantes, que no es otra historia. Si no, tendría que recoger usted las manzanas y las peras. Si no vinieran los inmigrantes, pues tendríamos un serio problema. Sí. Y lo que tiene usted que garantizar para que los de aquí no sufran es que los inmigrantes disfruten de unas condiciones laborales similares a los de aquí. Sí. Y no que los empresarios lo utilicen para presionar a la baja. Y no que el gobierno mire para otro lado cuando están viviendo en condiciones de semiesclavitud. Sí. Eso es lo que tendría usted que hacer. Y entonces defendería la economía española, porque se sostiene, porque viene gente a trabajar, millones de trabajos, o sea, que están ocupando 2 o 3 millones de puestos de trabajo, 2 millones, ¿cuántos son ya? No me acuerdo. Da igual, no entremos en cifras, que cuando yo entro en cifras la lío y después... No, pero quiero decir que es una cantidad significativa, más que es lo que decía Merkel en Alemania, es que si no vienen los inmigrantes, claro que hay que hacerlo con orden, pero... Entonces, más que eso, lo que hay que seguir es luchar porque obviamente sí que estamos en situaciones de avanzar posiblemente hacia sistemas políticos más autoritarios, de más control. Entonces, cosas porque los mecanismos de control hoy día son mucho más sofisticados y mucho más potentes, ¿no? ¿Y cómo ves la propuesta del alcalde de Valladolid? Porque dentro del PSOE han dicho que nada de nada, ¿no? Y el responsable del partido en Castilla y León ha dicho que de ninguna manera y que además no hay por qué preocuparse que entren en el gobierno porque ya están en el gobierno de Palencia, en el gobierno... Ha nombrado 2 o 3 alcaldías más. En cualquier caso, yo supongo que una cosa que les pierde a toda esta gente es hacer juramentos de que no van a hacer algo, sí, cuando luego sabemos todos que si lo necesitan lo van a hacer. No sé si me explico. A ver, explícate más. Claro, es decir, que tú no puedes decir lo del famoso Pablo Rivera. Arruinó un partido que podía haber ocupado un puesto. Hubiéramos podido tener una derecha con PP y Ciudadanos, no con PP y Vox. Sí. Porque además sí recogían cierto descontento de los que está recogiendo Vox, los amigos de Rivera, ¿no? Entonces, sí, bueno, a ver, sería, y tú no digas, yo nunca negociaré con Pedro Sánchez. Cállate. Eso no es la democracia. La democracia no es líneas rojas. Hay unas elecciones. Cuando veamos lo que vota la gente, analizaremos los votos, los resultados y veremos qué tenemos que hacer. ¿No? No me empiece por el... Hombre, evidentemente, la primera posición de entrada es decir, hombre, nosotros con
con el Partido Popular, pues no tenemos por qué, ¿no? Pero si yo me estoy quejando todos los días de que el PP en las Cortes, no, el régimen de Sánchez, hay que acabar contigo y tal, que es un espectáculo cotidiano. ¿Qué va a hacer usted lo mismo? Entonces estamos entrando no en la democracia, que la democracia es el debate respetuoso y argumentado de las diferentes soluciones que se proponen para los problemas. Primero saber cuáles son los problemas, luego las prioridades y luego cómo se abordan. Todas estas preguntas muy complicadas. Empiece usted, no lo sé, es decir, yo no sé en los de Más Madrid, ¿cuáles han sido los? En el Ayuntamiento de Madrid han votado en blanco para impedir que la Almeida saliera con los de Vox. Sí. Me parece que fue ahí, ¿no? Sí, creo no pasa nada. Sí. Creo que fue ahí. Pero no pasa nada, pues vale, no le endosaron. Dijo, bueno, yo lo que no quiero, lo que voy a hacer es que usted no deba favores a esta gente. Y se sienta tranquilo de que mientras haga propuestas medianamente sensatas, cuando haya alguna propuesta concreta, pues no le vamos a votar. Y entonces que le vote Vox. O no le vote Vox, no lo sé. A mí no me parece descabellado. ¿Por qué va a ser descabellado? A mí tampoco me parece descabellado, pero claro, la vida de los partidos políticos yo la desconozco y el odio político que se tienen en estos momentos es muy alto y los que se echan en cara la no renovación del Consejo del Poder Judicial, las trabas que se ponen en Madrid, pues se las hacen pagar, ¿no? Y como te decía, claro, pero entonces están atentando contra los fundamentos de la democracia, que es la están discusión, atentando, ¿no? pero son ya te pillaré cuando vengas a mí, ¿no? Pues ahí tienen Pero un... entonces no están siendo respetuosos con el contrario, sino que simplemente le aguantan. Es la tolerancia entendida en el sentido, uno de los sentidos de la palabra. Tolerar es aguantar. Pero hay otra, la definición que las Naciones Unidas, en el último, uno de los documentos importantes sobre la tolerancia, no dice la tolerancia no es aguantar. La tolerancia es reconocer que la diversidad de opiniones es riqueza para todos. Es riqueza. Bien. Y luego sobre esa diversidad, obviamente, la tolerancia tiene unos límites en el sentido de que tienes que impedir a los que son intolerantes y quieren implantar la intolerancia como modo de vida o quieren excluir. Eso no. Pero la tolerancia es enriquecerte con las propuestas que puedas tú hacer para mejorar. Y obviamente, al final, la ley del número que criticaba Mella está bien argumentada, me parece serio y es una de las razones para no entrar en un sistema de votaciones, pero obviamente en el momento, lo hacemos en la CNT, en el momento de un congreso que hay que decidir el cambio de un estatuto, votamos, votamos. Ha habido un proceso largo de debate, discusión y al final se vota. Y entonces podrás elegir mayorías cualificadas, no cualificadas, pero se vota. Y el que más vota se piensa que en principio es lo que hay que hacer porque es la mayoría lo que de alguna manera decanta. ¿Que la mayoría puede estar equivocada? Absolutamente. Pero es que si la mayoría puede estar equivocada, la minoría ya te cuento. Bien. ¿Quieres que dejemos este tema para no darle demasiadas vueltas Sí, yo más? creo que no merece mucho más. Pues vale. Pero lo que sí vamos a hacer es poner un poco de música aquí. Eso sí. Y bueno. Bueno, pues yo siempre la pongo buena. Ya. Bien, seguimos con otro tema. Tú me propones algo relativo a la adolescencia, aunque no sé cuál es el título, porque como viene en un párrafo, la adolescencia, etapa muy humana y muy complicada, y la nueva ley de protección de la infancia, sus implicaciones en la educación, etcétera. Hay un artículo que me has enviado que apareció, un artículo de opinión que apareció en el diario El País
no sé cuántos días porque no veo la fecha. Poco, hace poco, poco. No Bueno, lleva ni 2 semanas, 10 días. ¿No? que es un artículo de David Bueno, que es un biólogo. David Bueno dice, la humana es la única especie en la que existe la adolescencia. Y después cuenta cómo este hombre, este biólogo, recoge en su libro los cambios que sufre en el cerebro de los adolescentes, algunos factores que lo determinan. Aunque es Laura Camacho quien hace el artículo al final. Es decir, se basa en lo que dice el biólogo David Bueno y no quiero liarla más. El caso, No, está bien, no está liando bien, está siguiendo un hilo correcto de la discusión, ¿no? vale, empieza diciendo, la adolescencia es una época llena de cambios físicos y mentales y muchas incógnitas, no solo para aquellos que la están viviendo, sino también para su entorno. ¿Por qué son tan indecisos los adolescentes? ¿Cuál es la razón de su rebeldía? E incluso, ¿por qué quieren acostarse tarde? Etcétera. Entonces, el biólogo David Bueno, un hombre con 56 años, dice que dirige desde 2019, para saber quién es este hombre, la cátedra de neuroeducación de la Universidad de Barcelona, etcétera, etcétera. Pues sobre eso podríamos hablar, la adolescencia, esa Sí, época llena de bueno, cambios. yo lo puse, lo compartí en Facebook el articulito, más que nada porque coincidió justo con dos hechos tremendos, Mm, sucesivos. mm, El muchacho ese de 19 años, ¿no? Que asesinó a su novia de 17 sí, y además no había un ambiente previo que pudiera explicar ese comportamiento, al parecer, ¿no? No había... Bueno, la verdad es que la cantidad de asesinatos de mujeres por violencia de este estilo, de género, en las que no ha habido denuncia previa es fuerte, es que no son dos o tres, es decir que no sé si es que a veces es de pronto o que las mujeres aguantan demasiado indebidamente porque tienen miedo, porque están acosadas, por lo que sea. Y por eso todo el tema del teléfono, este secreto, estas historias, ¿no? Pero ese uno y el otro, el muchachito este de 15 años, que, que le cerrajó 2 tiros a la madre, 2 tiros a su hermano y 2 tiros a su padre, ¿no? mm, Y los dejó muertos. Y además los bajó al sótano y siguió viviendo en la casa como si aquí no hubiera pasado nada, 2 o 3 días, hasta que una vecina preguntó y tranquilamente les comentó, no, es que los he matado a los tres, y los tengo abajo en el sótano. mm. Dices tú. Este segundo es, fíjate, fui a buscar, porque tú lo recordarás, el caso de la katana, Sí. y claro, es muy fácil, preguntas, el asesinato de la katana, y claro, hoy día en internet te saca todo. Mm. Y que fue un caso similar, ¿no? Aquel también, al padre le cortó la cabeza directamente con una katana, que es una forma de matar mucho más truculenta, ¿no? Entonces, y coincidió que leía ese artículo y digo, pues la verdad es que es cierto esto de la adolescencia, es importante, yo creo que es complicado el asunto, ¿no? El de la katana, por cierto, al releer el asunto, claro, no se le podía. El de la katana me parece que lo mató antes de los 16 años también, ¿no? O después de los 16, con lo cual ya tenía una pena mayor, porque como es de 15, ¿no? El de 15 es que no le puede condenar más que a 5 años de escuela. Y Sí, sí. luego un seguimiento, ¿eh? Mm. Porque no es inimputable, pero no es totalmente responsable desde el punto de vista penal. El asesino de la katana, pues según cuentan y según dicen, y si se lee sobre ello, ha rehecho su vida, ha formado una Completamente. familia y tiene niños. Tiene hijos, está casado y es pastor de una iglesia protestante. Eso ya no lo sabía. Pero Sí, yo es que que estuve había. viendo el otro día porque por curiosidad digo, ¿qué habrá sido este hombre? Porque me preocupaba qué va a ser del muchacho de los 15 años. Porque le espera una vida complicada, ¿eh? Sí, primero 5 años de internamiento y después. Y los entrenamientos, Y la- entiéndeme. Y encima, no sé, claro, bueno, es igual. Esperan
bueno, ya cargar consigo mismo le va a costar la vida, ¿no? Le va a costar mucho, porque es que ese tipo de comportamientos no hace demasiado feliz a la gente, pero es igual. En cualquier caso, entonces el tema, el artículo vino bien porque ciertamente sí es verdad, sí. Y además, como tú sabes, yo he estado muchos años dando clase a adolescentes. Sí. Entonces, me llevaba bastante bien con ellos, me caían bien, me eran graciosos. Y cuando leía el artículo de este señor, digo, hombre, pues, y te lo mandaba a ti, digo, la verdad es que en vez de mandarle este artículo, le mando un texto que yo daba a mis alumnos de Aristóteles, en los que explicaba cómo eran los adolescentes, los jóvenes, y los alumnos de aquí, de Aristóteles, 300 antes de Cristo, por lo tanto, hace 2200 años, ¿no? 2300. Y en la retórica nos define a los adolescentes. Y mis alumnos cuando leían el texto dicen, profe, este nos clava, ¿eh? Nos ha pillado, ¿no? Y es lo que dice este señor. Es decir, el problema de la adolescencia es una etapa muy larga, muy larga. ¿eh? Y es una etapa fundamentalmente cultural. No es una etapa biológica. O sea, sí en parte es biológica. ¿eh? Pero Biológica. biológica muy mezclada con lo cultural. Mm. ¿A qué me refiero esto? Porque claro, lo que constatan todos los expertos en etología es que el ser humano es el ser que tarda más años en ser totalmente independiente. Pero más que nadie. De hecho, la psicología suele decir que la madurez, o sea, la vida adulta, empieza en los 22 o 23 años. No antes. La vida ya madura, en que uno hace juicios con sensatez y tal, ¿no? Entonces, antes de esa etapa, en principio, la sociedad humana es tan complicada que exige un largo periodo de aprendizaje para ir intentando saber cuál es tu puesto en el mundo, qué tipo de persona quieres ser, en qué sociedad quieres vivir. Es complejo adaptarte a la sociedad. Fíjate, por ejemplo, los adolescentes, uno de los problemas que tienen más fuerte que otros grupos es el problema del reconocimiento social. En la edad de las pandillas. ¿La edad de las? Pandillas, Ah, sí, ya. Mm. esa se te acaba en la adolescencia. Igual, cuando tienes los 22, 23, ya puede quedar cosas tan degeneradas como la manada, ¿verdad? Mm. Pero pandilla ya no hay. Puede haber un grupo de amigos, puede ser más sociable de una red grande, pero no hay pandillas. Y esto con el Internet de la actualidad, la relación de los adolescentes con las redes sociales es muy complicada. Es realmente complicada. Porque se juega mucho de su propia imagen, de la aceptación, etc. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que para lograr todo eso, el proceso de consolidación de la parte del cerebro humano que fundamentalmente razona, pone en orden las emociones, las pone en su sitio y logra un cierto equilibrio general, tarda más tiempo en llegar a su sitio, ¿no? De hecho, por ejemplo, igual te lo he comentado en otra ocasión, en Estados Unidos en estos momentos es fácil que el puro hecho de ser adolescente en un juicio permita una reducción seria de las posibles condenas. Porque lo consideran que es una especie de eximente o atenuante serio. Solo ser adolescente. Sin más explicaciones. Oiga, es que yo soy un adolescente. Ah, bueno, claro, acabáramos. De alguna manera, eso que diríamos cualquiera en un momento determinado. Ah, acabáramos, ya soy adolescente. Digo, no te preocupes, que la única ventaja de la adolescencia es que no dura mucho. Y que tarde o temprano te vas a librar. O sea, que no va a durar toda la vida, dura poco. Dura poco, 6, 7 años. En algunos casos extraños les dura más, ¿no? Entonces, digo, todo el tema de cómo vas controlando esa situación y cómo vas integrando a los adolescentes no es fácil. Es decir, solo en contextos brutales. Yo recuerdo una de estas películas de los niños de la calle en Brasil y por ahí, que ahí ya con 8 años, 7, 8 años, con 7, 8 años, quiero decirte,
ya tienen una capacidad de autonomía muy fuerte, porque están solos y se buscan la vida. Ujú. Pero eso luego al final se paga un poco también, ¿eh? ¿Crees que eso que acabas de decir, las necesidades que puede experimentar una persona para sobrevivir, para alimentarse, e incluso para ser en algunos momentos responsables, sobre todo hace muchos años o algunos años, en una familia, tener que ayudar bueno, a la manutención de hermanos menores, por si falta el padre, la necesidad de ayudar en el trabajo, de cooperar en todo ello, eso puede ayudar a que el adolescente pues o madure antes o No, no su... lo dudo, o sea, no lo dudo. Sí, yo sí que creo que lo he practicado además. Y lo he practicado en contexto familiar y en contexto académico. Cuanta más protagonismo concedas a los niños, ¿eh? Desde los 2 y 3 años, vamos, casi Sí, desde el principio, si me apuras. Y adolescentes no te cuento. En la gestión de las cosas en las que están contigo, más aceleras que tengan una adolescencia relativamente sensata, problemática, pero sensata, normal. Es decir, porque, oye, al final la mayor parte de los adolescentes no van cortando cabezas ni pegando tiros, ni trabajando tiros, ¿de acuerdo? sí. Son gente muy generosa, gente con muchas ilusiones, dispuestas a hacer lo que sea menester y con una energía que te mueve, ¿no? Entonces, sí, yo estoy convencido. Es decir, creo que el gran error es el excesivo proteccionismo a veces, la escasez de diálogo real con los hijos, ¿no? Y con los alumnos. Dejarles que hablen. Y además cuando hablen, escúchales. Escúchales. Mm. No, no te limites a que, no, no. Alguna vez lo comentaba en una reunión del claustro con alumnos, que invitaban a 3 o 4 alumnos, y en el diálogo les dejaban hablar, y una cosa que comentaba un compañero dice, no les han escuchado. No se han enterado de nada, porque no les escuchan. Les oyen, pero no les escuchan. Y claro, si no les escuchas, es muy difícil. Entonces, cuanto más le tomas en serio, pues más participa y no son descabellados. Tienen inquietudes, alguna vez te montan un follón, y sobre todo cuando los sacas de paseo, entre comillas, ¿no? Y tienen que gestionar con los adultos con los que mantienen una guerra permanente que además les pone un poco, ¿no? Conmigo no mantiene guerra porque no es el caso, pero claro, el resto de los adultos, la policía, los vigilantes de los museos, los conserjes de los hoteles, bueno, vamos a montar un cirio, ¿no? Entonces, ya digo, con los profesores, bueno, los profesores también, ¿eh? Si es menester, es el enemigo, pero si reaccionas, no. Y entonces tú les puedes ayudar, pero no, tienes que generar un clima completamente distinto y un clima en el que le dé el protagonismo, ¿eh? Eso es lo que te decía, que solo apunto ahora, por si acaso te apetece hablar otro día, en la nueva ley de protección del menor han Mm. generado la figura del coordinador Sí. del bienestar del alumnado, que digo, Dios mío, esto es una cosa, esto es tremendo, me parece una figura, pero es que tengo que tenerla, oh señor, especializado en garantizar mi bienestar. Esto es el tutelaje permanente, la infantilización en el sentido negativo de la infancia. Lo que tienes es que generar relaciones en el aula en que no se tolere en absoluto el abuso, ni el acoso, ni nada. Y que cuando se peguen tú intervienes y lo frenas y dialogas. Pero uno que incluso, claro, que tiene que estar en relación además con la policía y con los servicios sociales. Hostia, esto es tremendo. Y está contentísima Sí, del ministerio ese, ¿no? creo que sí. De igualdad social o de, bueno, no sé cuál es, porque yo el otro día había ministros y no me enteraba de ninguno y no lo conozco a ninguno en este momento. Entonces quiero decirte que ese proteccionismo brutal del alumnado, pero déjeles, si los niños saben de qué va la historia, y los niños de pequeñitos ya se dan cuenta de lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer, hacen sus trampas, ¿no? Y entonces, como hacen sus trampas, pues me diré que son 2 días. Y te engañan, te vacilan, ¿no? Si te ves mala cara, van corriendo y te dan un beso. Y se marchan, claro, inmediatamente.
cosas de ese tipo. Si te pones pesado, yo recuerdo a un compañero que estaban haciendo preguntas y les presionaba para que formulara la pregunta mejor. Y ya un chaval de 12 años dice, profe, ¿por qué no me dice la pregunta que quiere que le haga? Que yo se la hago, yo no tengo ningún problema. Es que es cierto, es decir, no se puede minusvalorar. Y obviamente, por ejemplo, en Japón no se ha copiado en otros países. En Japón, si yo no recuerdo mal y siguen funcionando, las escuelas las limpian los alumnos. No lo sé. Enteras. No, No lo sé. enteras. No hay servicio de limpiezas. Es que me parece elemental. No hay servicio de limpieza. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que quieres los aseos limpios? Pues bien, vamos a limpiarlo. Es que tengo 6 años. Mis hijos se iban por la mañana con la cama hecha con 6 años o 5. No lo hacían muy bien, ¿sabes? Sí. Pero al final hacían. Bueno, en el sitio que estudiaba yo con 10 años, lo primero que hacíamos después de lavarnos y asearnos era hacer las camas. Hacías. Y teníamos 10, 11 años. Claro, y luego si te sentabas a comer había una conversación y tenía derecho a hablar tanto como tú. ¿Vale? Todo ese tipo de cosas. Y cuando ibas a salir, presentabas alternativas y preguntabas qué les apetecía esa historia, ¿no? Otra vez te decía, ya habéis visto demasiada televisión, entonces empezaban las trampas. Hay que dibujar un poco, y te viene el nieto corriendo, oye, ya he hecho 2 dibujos, ¿puedo ya ver media hora de televisión? Es que esta bola es muy pesada, voy a hacer los dibujos y luego yo a mi bola, pero tienes que dejarles protagonismo. Y tienes que cuidar. Sí que es cierto que hay que tener, obviamente son más vulnerables y hay que tener más cuidado con ellos. O sea que la figura esa del coordinador de bienestar, aparte de que esto de la psicología positiva, que por Real Decreto tenemos que ser todos felices, sintiéndonos bien, y claro, yo le decía a uno que estaba con ese tema, digo, es que el bienestar social es sobre todo un concepto social y económico, ¿eh? O sea que si te lo reduces todo a un problema psicológico, estamos negando un bienestar real, ¿no? O sea que en todos los adolescentes, te digo, es una etapa sugerente y que cuanto más protagonismo, más capacidad de intervenir y más caso les hagamos, claro, si quieren a continuación responsabilidades por lo que hacen, ¿no? Mejor. Muy bien, Félix, pues aquí lo dejamos hoy. 2 reflexiones interesantes, bueno, o más, pero sobre 2 temas interesantes y que también están de actualidad. Nos oímos la semana que viene, si no ha pasado nada. Si no pasa nada. Algo pasará. Parece que los rusos igual llueve. Igual llueve. Igual llueve. O igual los rusos se van de Ucrania, han dicho que estaban en ello, ¿no? Puede ser, a lo mejor tenía razón mi amigo que lo de Crimea les salió demasiado caro. ¿Eh? Y una cosa es la bravuconada y que hago los ejercicios que los militares tienen que hacer de vez en cuando para que no se desengrasen o se les oxiden las máquinas, ¿verdad? Pues de vez en cuando tienen que hacer eso, ¿no? Entonces lo han hecho ahí, queda muy bien, que chulo soy, que bueno. Y luego, me decía el amigo ese, la de Crimea les costó muchísimo dinero y fue muy negativa para la vida interna de Rusia. Entonces, un dictador tiene que tener cuidado con esas cosas. Muy bien. Nos oímos, lo dicho, la semana que viene. Que vaya bien. La semana que viene nos escuchamos. Que tengáis un buen día. Igualmente. Vale, de la radio nos hemos ido y de aquí nos vamos a ir casi también, ¿no? ¿Feliz? Pues sí, claro, ¿no? Yo tengo que ir a un programa de televisión ahora. Ah, ya, y a lo mejor te veo. La gente se lo habrá... Creo que la gente... Hombre, yo quizás si estuviera en mi casa, entre verme a mí y ver algún fragmento del partido de fútbol, pues quizás... Prefiero. Quizás me apuntaba al partido de fútbol, ¿eh? Habláis de Kropotkin y tal, ¿no? Sí, es el número monográfico de Kropotkin, sí. Sí, bueno, que sepa la gente que puede ver rojo y negro televisión sobre el centenario de Kropotkin, el último número de Libre Pensamiento. Queda, aunque no lo vea en el momento que los oiga, en cualquier momento lo puede ver en YouTube, porque es una televisión que por internet y puede escuchar allí lo que hablan estos sesudos señores sobre Kropotkin.
¿Vale? Muy bien. Vale, Pues que Félix. tengáis eso. Hasta Suerte. luego. Chao.